Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir. Digamos, este es una actividad del Círculo de Participación que iniciamos pues, unos estudiantes de economía, que ya es un círculo bastante grande. El Círculo de Inversionistas nace a finales de primer semestre e inicia actividades en el segundo. Iniciamos en realidad Luis Felipe Jaramillo y yo. El grupo tuvo mucha acogida y empezó a crecer hasta el punto en que ya tuvimos que abrirnos a más vicepresidencias. Nos está acompañando Juan Andrés Duarte, que es el vicepresidente de Relaciones por fuera de la universidad. En este momento contamos con alrededor de 225 estudiantes. Estamos de 10 semestres, 7 carreras, digamos, hay como mucha gente. Y la idea un poco del círculo es generar un espacio, primero de aprendizaje de los mercados financieros, digamos de qué es el análisis técnico, qué es el análisis fundamental, cómo se manejan las bolsas, cómo es la vida de un trader, ¿cierto? Y también generar un espacio, digamos, para que las personas que puedan invertir, que quieran invertir en la bolsa puedan hacerlo con asesoría, y también para que haya una relación entre, digamos, estudiantes de los Andes y personas que deseen entrar en el mundo financiero, o personas que ya estén ahí, digamos, posibles socios y futuros empleadores. Entonces, la conferencia de hoy se trata acerca de velas japonesas. Vamos a utilizar la presentación de Luis Felipe Jaramillo, que se hizo el semestre pasado. Pues vamos a ver un poco, con esta introducción a las velas japonesas se ve un poco qué es el análisis técnico de bolsa. Digamos, hay, por así decirlo, a grandes rasgos, tres tipos como generales de análisis. Está el análisis fundamental, que es aquel que se basa en los resultados financieros de las empresas, como el estado actual de la economía, indicadores generales de crecimiento para tomar decisiones en el largo plazo. Está el chartismo clásico, que es el que hace uso de las medias móviles, de las bandas, digamos de las medias de 200 unidades, de 20 unidades para tomar decisiones. Y está el análisis técnico de bolsa, que es el que hace uso del conteo de pivotes y del análisis un poco más, no de los componentes macroeconómicos, sino de los movimientos del mercado para tomar decisiones. Entonces vamos a ver un poco qué son las velas japonesas. Las velas japonesas son, es una representación gráfica que ayuda a poner mucha información en muy poco espacio. Digamos, hay muchas maneras, nosotros conocemos muchas maneras de representar información en gráficos. Digamos, podemos tener una torta de proporciones, o podemos tener un gráfico de barras, ¿cierto? Un histograma, podemos tener una línea que nos muestre una tendencia. Pero digamos, esas frente a las velas japonesas son muy faltas de información, porque solamente nos dicen el punto final de una acción cotizada en la bolsa, ¿cierto? Las velas japonesas, que hacen en muy poca información, condensan mucha información, condensan información de precio de cierre, precio de apertura, cómo estuvo la volatilidad del mercado, si los que controlaron el día fueron los compradores o los vendedores, cómo eran las emociones, ¿cierto? Y todo lo dice en una unidad de espacio muy pequeña. Digamos, el mercado financiero, en palabras de Juan Villegas, que es el presidente de Reditum, pues el director de Reditum, analista de bolsa con la que nosotros estamos, es que el mercado financiero es la suma de los miedos y las ambiciones de los actores que funcionan en el mercado. Digamos, cuando es muy fácil, es muy intuitivo entenderlo, cuando todos los agentes tienen miedo, pues todo el mundo quiere salvar la plata y todo el mundo empieza a vender, entonces el precio de la acción cae. O digamos, cuando hay mucha avaricia y muchas ganas de apoderarse del dinero, todo el mundo empieza a comprar y el precio sube, ¿cierto? También él dice que el mercado solamente sube, baja o se mantiene. Digamos que es una frase que utiliza cada tanto y que puede ser un poco molesta cuando uno le pide una opinión porque no dice nada, pero que nos indica que esas son las únicas tres posturas, ¿cierto? Y esto también lo vamos a ver en las velas japonesas. Entonces, el price action, que es este término aquí subrayado, es básicamente cómo fueron los movimientos del precio durante un rango de tiempo. Digamos, ustedes saben en la bolsa
la información no viene solamente, digamos, por minutos, o por horas, o por días. Digamos, hay diferentes marcos de tiempo con los que nosotros podemos trabajar. Entonces, digamos, si nosotros queremos hacer un análisis fundamental de cómo va la economía, pues nosotros no vamos a coger la información de día a día, sino que vamos a coger la información de mes a mes, digamos, y vamos a hacer una proyección que nos va a dar una idea más aproximada de cómo funciona en el largo plazo el mercado, quitando un poco la volatilidad del día a día. Pero si nosotros queremos transar en un mes, pues nosotros no vamos a ver el histórico de un año, porque eso no nos muestra tanto la volatilidad del mercado en cuanto a precios, sino que nos lo hace mucho más fácil verlo, la información, como una vela japonesa por día o una vela japonesa por hora, ¿cierto? Entonces hay varios marcos de información y todas se pueden representar con las velas japonesas. Y en cada uno de estos marcos se da el price action. El price action es qué tan volátil fue, cuál fue el precio de apertura, cuál fue el precio de cierre, si se ganó o se perdió precio durante la jornada, ¿cierto? Que nosotros estamos viendo, el marco de tiempo que nosotros estamos viendo, y eso es lo que nos muestra la vela japonesa. Entonces, se usa para representar gráficamente lo que sucedió con el precio de un activo. Si nosotros simplemente hiciéramos un gráfico lineal, ¿cierto? Nosotros podríamos ver la tendencia final, pero no tendríamos mucha información que nos muestran las velas japonesas. Entonces, se utilizan para analizar los movimientos de precios y para hacer predicciones sobre el futuro de los mismos, que es un poco lo que busca el análisis técnico, utilizar la información que nos dan estas velas para hacer proyecciones y saber si una acción va a subir, va a bajar o qué va a pasar con ella. Entonces son las bases, junto con las representaciones, de las bases del análisis técnico. Y se utilizan, ¿por qué? Porque son muy legibles, digamos, una vez que uno entrena la vista a este tipo de información, uno puede pasar rápidamente por un gráfico de un año y puede ver fácilmente cuáles fueron los pivotes, o cuáles fueron las tendencias y para dónde va la acción. Y porque la cantidad de información que representa es mucha en muy poco espacio. Entonces, digamos, por ejemplo, este es un gráfico, ¿cierto?, lineal, que nos muestra en rojo las pérdidas y en negro las subidas. Entonces, puede que nos sirva muchísimo y, digamos, tenemos el indicador de cuánto está el precio del día, pero no nos muestra quizás en el corto plazo por qué se dan estas volatilidades y cómo podemos utilizarlas a nuestro favor. Digamos, haciendo un pequeño paréntesis, contrario a lo que popularmente se cree, no solamente se puede ganar plata en la bolsa cuando una acción sube. Hay cosas que se llaman movimientos en corto o cortos, que es básicamente que yo le pido prestadas acciones de una empresa a la comisionista. Entonces, digamos, yo le pido a Interbolsa que me preste acciones de Ecopetrol. Él me presta, digamos, 10.000 acciones y yo las vendo al precio del día. Literalmente él me presta, yo las vendo, y después cuando el precio cae, yo vuelvo a comprar esa misma cantidad de acciones, se las devuelvo a la comisionista y me gané la diferencia entre el precio al que vendí y el precio al que compré. Entonces, digamos, no siempre es necesario que la acción suba para poder ganar. Entonces, esto también nos ayuda a ver cuándo va a caer, no solamente para retirarnos de una posición y vender las acciones antes de perder el dinero, sino para hacer una jugada de movimiento en corto y asumir ganancias a partir de eso. Entonces, vean la diferencia entre el análisis de velas y el análisis de líneas. El análisis de velas nos da mucha más información acerca de qué pasó. Por ejemplo, nosotros acá, en mayo 10, podemos ver que hubo una caída. Digamos, si nosotros dijimos, no, el día estuvo terrible, no pudo haber estado peor, pues fue mentira. Digamos, aquí nosotros podemos ver, y ahorita vamos a ver los componentes de una vela japonesa, que pudo haber sido muchísimo peor, solo que el mercado recuperó y los compradores volvieron a asumir el control del día, digamos. Entonces, ¿se utilizan por la cantidad de información? Sí. ¿Por qué? Porque nos muestran mucho cuál fue la volatilidad del mercado, cuándo el mercado está cayendo, cuándo el mercado está bajando, cuándo el mercado tiene un equilibrio dentro del día, que es algo que no nos va a mostrar una gráfica lineal. Digamos, hay varias maneras de representar una vela japonesa, esta es otra. Ahorita vamos a ver que esto nos muestra exactamente la misma información y también podemos ponerlo de esta manera, pero digamos es mucho más práctico que utilizar un gráfico de líneas. Entonces se utilizan, digamos, estas son las OHLC, que son las gráficas de apertura, máximo, mínimo y cierre. Y ahorita vamos a ver por qué se llaman así. Entonces, ¿qué es una vela japonesa? Una vela japonesa es una unidad de información de un día o de un marco de tiempo que nos muestra quizás 5 cosas básicas. La primera es el precio de apertura. Entonces, digamos, aquí el precio de apertura fue
el piso, digamos este piso de acá, que tenemos de la vela. Entonces ahí inicia el precio del día. Y cada vez que el precio sube o baja, la vela lo registra dentro de esta línea, ¿cierto? Que se llama la sombra o el cuerpo, se llama la sombra o la cola. Entonces, digamos, si yo inicio en un precio y el precio sube y baja, pues dentro de la vela japonesa va a quedar registrada tanto la subida como la bajada. ¿Y eso de qué me va a hablar? Digamos, la amplitud del cuerpo de la vela nos va a hablar de la volatilidad del mercado. Digamos, es muy diferente que el precio de la acción haya empezado acá, haya subido, haya bajado y haya terminado, a que haya subido, haya bajado y haya terminado acá. Digamos, en un gráfico lineal nosotros solamente vamos a ver esto, que es el precio de cierre, pero no vamos a ver cuál fue la volatilidad del mercado, que es lo que sí nos muestran las velas japonesas. Entonces, la parte de color, es lo que se llama el cuerpo, y el color nos indica cómo estuvo la acción del día. Entonces, digamos, o sea, muy intuitivamente, si el precio subió de la acción, pues va a ser verde.